Hola y bienvenidos a Visión Crítica, un podcast que pone en entredicho afirmaciones y ofrece una perspectiva diferente desde la filosofía, la historia, la antropología y otras ciencias, descomponiéndolas y contrastándolas con la Biblia. Como toda afirmación, las que aquí se hacen están sujetas a ser analizadas y cuestionadas. Las fuentes de consulta las puedes encontrar en la caja de descripción. Comenzamos. A veces el colibrí, a veces el cuervo, a veces el tecolote nos dice cuándo hemos de irnos. Pero nosotros, los mexica, no morimos. Solo cambiamos de casa, de cuerpo. Y cada año venimos aquí. El Día de Muertos, una tradición sincrética, es decir, que conjunta corrientes de pensamiento e ideas totalmente opuestas. Actualmente declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural e Inmaterial por su prevalencia y la importancia de su significado tradicional. Cabe la pregunta, ¿qué es tradición? De acuerdo a Arévalo, es la permanencia del pasado vivo en el presente, que se transmite socialmente y deriva de un proceso de selección cultural, lo que nos lleva a pensar que la tradición se escoge, a entender que su prevalencia depende de nosotros como sociedad. Arévalo, además, afirma que la identidad se construye social y culturalmente a partir de la tradición. ¿Pero qué es la identidad? La identidad consiste en la interiorización por un grupo dado que posee formas de vida específicas y se fundamenta en una construcción real e ideológica. Es decir, los cimientos de la identidad son las creencias y los valores que queremos transmitir como individuos y como sociedad. Tomando en cuenta lo anterior, el Día de Muertos es una tradición que ha prevalecido a lo largo de generaciones. Sin embargo, si nos ponemos a preguntar la razón de esta celebración y su origen histórico, nos daremos cuenta de que es desconocido para la mayoría de la población, e incluso confundido con el Halloween. A pesar de que en las escuelas se acostumbra a ser partícipes a los estudiantes de esta tradición, reiterando que es parte de nuestra identidad nacional, muy pocos son quienes conocen la ideología que está detrás de esta celebración. Y si nos preguntamos, ¿nos representa? ¿Hemos interiorizado los valores y creencias que promueve esta tradición? Descubriremos que poco o nada nos sentimos identificados. Porque de ser así, sería del conocimiento de toda nuestra sociedad qué es el Mictlán. Cualquiera de los que pone una ofrenda podría responder a quiénes son Mictlantecutli y Mictecacihuatl, cuántas y cuáles son las pruebas que, de acuerdo a la tradición náhuatl, debe pasar el ánima para llegar a su eterno descanso. Cualquiera de los jóvenes que se disfrazan y padres de familia que llevan a sus hijos a pedir calaverita podría responder quiénes fueron los druidas y argumentar si están o no de acuerdo con las prácticas que estos llevaban a cabo. Ahora bien, en este espacio vamos a analizar en específico el Día de Muertos, las creencias que lo fundamentan, los valores o antivalores que promueve, y ante la confusión que se presenta en la actualidad, vamos a ver un poco de la historia del Halloween. Antes de comenzar, quiero invitarte a que conforme vayamos avanzando, reflexiones qué tan acordes son estas creencias y estos valores con los tuyos. Y sin más preámbulo, de acuerdo a la tradición náhuatl, que es la que sustenta esta celebración, los seres humanos estamos conformados por varios componentes, y la muerte era imaginada como el momento en que los componentes de la persona se disgregaban, es decir, se separaban. Cabe aclarar que el número de estos componentes no es exacto, ya que dependía de las creencias de cada comunidad. De acuerdo a Sahagún, las ánimas podían ir a dos sitios,
el Tlalocan, que significa lugar del néctar de la tierra, descrito por los mexicas como un lugar lleno de felicidad, al cual solo iban las personas que morían ahogadas y enfermos específicamente de lepra y sarna, ya que eran consideradas enfermedades sagradas, siendo Tlaloc el dios de la lluvia quien reina. Por otra parte, al Mictlán, o lugar de los muertos, donde habitan Mictlantecutli, señor del lugar de los muertos, y Mictecacihuatl, señora del lugar de los muertos, iban todos los que morían por enfermedad o de forma natural, es decir, la mayoría de la población. Y no se podía volver de ahí. Repito, y no se podía volver de ahí, citando a Sahagún, ya que para llegar debían enfrentar una serie de pasos peligrosos. De acuerdo a Sahagún, las ánimas podían ir a 2 sitios: el Tlalocan, que significa lugar del néctar de la tierra, descrito por los mexicas como un lugar lleno de felicidad, al cual solo iban las personas que morían ahogadas y enfermos específicamente de lepra y sarna, ya que eran consideradas enfermedades sagradas, siendo Tlaloc el dios de la lluvia quien reina. Por otra parte, al Mictlán, o lugar de los muertos, donde habitan Mictlantecutli, señor del lugar de los muertos, y Mictecacihuatl, señora del lugar de los muertos, iban todos los que morían por enfermedad o de forma natural, es decir, la mayoría de la población. Y no se podía volver de ahí. Repito, y no se podía volver de ahí, citando a Sahagún, ya que para llegar debían enfrentar una serie de pasos peligrosos. A partir de esta primera aseveración que hace Sahagún, consideremos qué tan coherente es la idea de que los difuntos vienen a tomar y comer de la ofrenda si ellos mismos creían que era imposible salir del Mictlán. Bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto de esto, de la muerte, de qué ocurre, de si podemos movernos de un lado a otro? Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31, puedes observar la historia de un hombre llamado Lázaro y un hombre rico, que los invito a leer en casa con mucho más detenimiento. En esta historia, Dios habla acerca de 2 hombres que mueren. Uno es llevado al cielo, en el seno de Abraham. Otro es llevado al Hades. El que está en el Hades clama al padre Abraham diciéndole que permita que Lázaro moje la punta de su dedo en agua para que le lleve y se pueda refrescar un poco. Sin embargo, Abraham lo niega y le responde que hay una cima que los separa y que no es posible que los que están en el cielo pasen al Hades, ni los que están en el Hades pasen al cielo. Ni el rico podía ir a donde Lázaro, ni Lázaro a donde el rico. Y tomando en cuenta que es imposible volver del Mictlán, no existe mucha coherencia con la creencia de que los muertos vuelven a sus hogares. Cabe aquí la pregunta: ¿los muertos tienen memoria para volver a sus hogares? Vamos a ver qué dice la Biblia en Eclesiastés 9 del 5 al 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La Biblia también dice en Juan 5, 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El camino para llegar con Mictlantecutli y Mictecacihuatl consistía en varias pruebas. La primera era Itzcuintlán, donde debían cruzar el río Apanohuacaluía, que era un río extenso de almas, custodiado por una serpiente llamada Xochitonal, sobre un perro xoloscuincle de color bermejo,
quien debía escogerlo dependiendo de cómo había sido en su vida el ánima con los animales. La siguiente parada es Tepeme Monamictlán, donde se encuentra el dios de las montañas y los ecos. Ahí, montañas se despliegan aleatoriamente, y el difunto debía encontrar el momento preciso para pasar sin ser triturado. Una vez que lo lograba, pasaba por un túnel repleto de afilados pedernales de obsidiana. La cuarta prueba venía, y era un viento feroz que los despojaba de todas sus joyas y lo que habían sido en su vida. Enseguida, debían pasar por Itzehecayan, una extensa área congelada con colinas de piedras de cortantes puntas. La siguiente prueba era un desierto en el que no había gravedad, cuya guía única eran los vientos salvajes, que podían detenerlos ahí por largo tiempo. Sin embargo, si lograban pasarlo, llegaban a Temiminaloyan, donde saetas perdidas de las batallas debían esquivar los difuntos. En la octava prueba, fieras salvajes abren el pecho del difunto quitándole el corazón, para que sea devorado por el señor de los jaguares. Una vez que pasan por este lugar, llegan a un valle de aguas negras y nadan por bastante tiempo para poder llegar hasta donde encuentran una niebla densa. Y su estado de cansancio intenso provoca la reflexión de sus decisiones y su vida. Se vuelve uno con todo y entra al Mictlán, con Mictlantecutli y Mictecacihuatl, que devoran todo hasta solo dejar los huesos y llegar a su eterno descanso. Este es el camino de los difuntos una vez que inician su viaje hacia el Mictlán. Como podemos observar, no tiene mucha coherencia la idea de que ellos regresan, porque una vez que llegan Mictlantecutli y Mictecacihuatl los dejan en huesos, y dice esta mitología que no es posible salir de ahí. Sin embargo, esto es lo que se creía. Un poco incoherente, o yo diría mucho. Wood describe que en su camino al Mictlán o Tlalocan, sin embargo sabemos que la mayoría de las almas iba al Mictlán, las almas requerían ayuda de los vivos y que se les honrara, razón por la que se presentaban ofrendas con diferentes elementos, efectuándose días previos al 31 de octubre y siendo las más elaboradas las pertenecientes a esta fecha y al 1 y 2 de noviembre, días en que los muertos reúnen comida adicional para llevar consigo. No sé cómo, se supone que no pueden salir del Mictlán. Se acostumbraba que la persona de mayor edad llamara a las almas para invitarlas a comer. Y según esta tradición náhuatl, los muertos consumen olores y sabores de las comidas porque no tienen cuerpos. Bueno, es un poco extraño porque se supone que Mictlantecutli y Mictecacihuatl los dejan en los huesos y pues se hacen uno con el Mictlán. ¿Quién sabe cómo regresan, verdad? Eso no lo dice la mitología mexica. Retomemos los altares. Estos solían ser de diferentes niveles, 2, 3 e incluso 7, siendo este último el más tradicional. En estos altares se utilizaban diferentes elementos, entre ellos agua, sal, veladoras, un camino de flores, un petate, comida y calaveras. Vamos a ver qué representan cada uno. El agua representaba la fuente de vida y servía para que el alma mitigara su sed. La Biblia dice en Juan 4, 13, 14, hablando Jesús: cualquiera que bebiere de esta agua, refiriéndose al agua que nosotros conocemos, que consumimos para vivir, dice la Escritura, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús va algo más allá de lo físico. Jesús nos dice que el agua que Él ofrece nos da vida y no solo mitiga la sed, la sacia y nos convierte en fuente de agua que salta para vida eterna. No necesitamos otra cosa, nuestras almas no necesitan otro tipo de agua que no es de la que Jesús nos dé. Jesús es suficiente en todo.
Otro elemento de las ofrendas es la sal, que representa la purificación, pero solo lo representa. Sin embargo, la Biblia dice en Hebreos 1:3, refiriéndose a Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Las Escrituras nos dicen que el único que puede purificarnos de nuestros pecados, purificar nuestras almas, es Jesús, y solamente lo hizo a través de su sangre. Las veladoras son otro elemento muy representativo, que de acuerdo a esta mitología sirven para alumbrar y guiar el camino de las almas hacia sus antiguos hogares. No tiene mucho sentido nuevamente porque se supone que ya están siendo uno solo con el Mictlán y sus huesos fueron consumidos, todo lo que eran fueron consumidos y solo quedó sus huesos, ya que es lo único que dejan Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Sin embargo, la Biblia nos habla de algo muy diferente y muy real. Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Escritura es nuestra luz, nuestra lámpara, y es la única que puede alumbrar el camino de nuestras almas para un día estar con Cristo. Las flores de cempasúchil también se colocan en la ofrenda y preferencialmente se pone un camino. Representan precisamente un camino, pero la Biblia nos dice en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es un Dios de vivos. Jesús es el único camino al Padre. No hay otro. No hay una serie de opciones de caminos y podemos escoger uno. No, Él es el único camino. No necesitamos un camino de flor de cempasúchil. Necesitamos a Cristo. Él es nuestro camino. En algunos lugares también se acostumbra a colocar en la ofrenda un petate, cuyo significado es para el descanso del alma. Más, Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No solo Jesús es nuestro camino, sino que Él es el único que nos puede dar descanso, un descanso verdadero. Y no solamente tenemos que estar muertos para que Él nos dé ese descanso. Estando vivos, dejándole nuestras angustias, clamándole, también podemos tener ese descanso que Él promete. La comida es un elemento también fundamental de la ofrenda, pero Mateo 4:4 dice Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es nuestro pan. Y por último, un elemento muy fundamental también en las ofrendas es las calaveras, que representan a la muerte. Pero Juan 11:25 nos dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús venció la muerte. Él es la resurrección. Él es la vida. Él es un Dios de vivos, no de muertos. ¿Por qué celebrar la muerte cuando tenemos a un Dios que la venció, que resucitó, que es vida? Celebremos la vida, no la muerte. Jesús es vida y en Él podremos un día ser resucitados para vida o para condenación. Y aquí es donde cabe nuestra elección. Quisiera preguntarte nuevamente, estas creencias, todo esto que hemos analizado, que tiene tanta falta de sustento, que asimismo se tira ese sustento porque no es claro, es contradictorio. ¿Estas son las creencias que tú compartes, que tú crees? Porque si es así, creo que te falta también analizar un poco más qué tan coherentes son, qué tan sustentada está, qué tan racional es. La fe no es algo ciego. La Escritura dice que debemos razonar nuestra fe y dar razón de lo que creemos.
Y esta fe, esta mitología mexica, como puedes observar, como hemos visto hasta este momento, es muy contradictoria en realidad. Te invito a que la indagues más. En la caja de descripción te voy a dejar un poco de bibliografía, pero hay muchísima. Y de verdad te invito a indagar. Ahora bien, en estas fechas también se acostumbra mucho disfrazarse y pedir calaverita, pero ¿qué tiene que ver todo esto de las disfraces con el Día de Muertos? Bueno, la realidad es que no tienen nada que ver, son costumbres, son tradiciones completamente diferentes. Vamos a ver un poco acerca de la historia del Halloween. Hace aproximadamente 300 años antes de Cristo, en las Islas Británicas y Europa Occidental, vivieron un grupo de personas llamados celtas, cuyas costumbres eran controladas por sacerdotes paganos llamados druidas, quienes adoraban a un dios, el dios de la muerte nuevamente, el 31 de octubre para dar la bienvenida a el Año Nuevo Celta. Los druidas creían que esa noche en particular los espíritus de los muertos llegaban a visitar a los vivos, y si los vivos no proveían comida a los espíritus malignos, ellos enviarían maldiciones a los vivos. Por ello, los sacerdotes druidas iban de casa en casa exigiendo alimentos para ofrendar a su dios en el Festival de la Muerte. Festival en el que además, déjame decirte, se hacían sacrificios no solo animales, sino también humanos. Y era algo terrible de verdad. Incluso se hacían violaciones, era muy terrible. Si las personas daban una ofrenda, se hacía un trato y se iban en paz. Pero si no la daban, los druidas lanzaban una maldición sobre la casa entera. De ahí viene esta famosa costumbre de pedir dulces y el dicho dulce o truco. Anteriormente, en Irlanda tenía el nombre de All Hallows Eve, que significa Víspera de Todos los Santos. Pero al llegar a Estados Unidos, en 1840, por medio de los inmigrantes irlandeses, le dieron el nombre de Halloween. Actualmente, seguidores del dios de la muerte siguen celebrando esta fecha con el mismo fin. Hasta aquí hemos abordado la mitología mexica y la tradición druida. Pero Dios es claro, una vez muertos no hay forma de volver. La Biblia también dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. La escritura es clara, vamos a morir un día, vamos a ir a un juicio y como lo vimos anteriormente, a donde se determine que va a ir nuestra alma después de ese juicio, no hay salida, no hay salida. Incluso la tradición mexica nos lo dice, no hay salida del Mictlán. En este espacio quisiera dar pie para que pongamos en entredicho todo aquello que hacemos solo porque todo el mundo lo hace, porque soy mexicano, porque es divertido, porque se ve bonito y que en realidad no estamos entendiendo a profundidad. Quisiera que nos detuviéramos a reflexionar si de verdad esta ideología está acorde al mensaje que tú quieres transmitir. Porque quieras o no, todo el tiempo estamos proyectando quiénes somos y qué pensamos. Todo lo que hacemos está enviando un mensaje de quiénes somos, de cuáles son nuestros valores. Y cuando hacemos algo sin entender completamente el significado que eso conlleva, también estamos dando un mensaje que incluso puede ser incoherente con quienes somos. Ahora bien, algo que actualmente está muy claro es que estas tradiciones son sincretistas, como te lo dije al principio, porque conjunta corrientes de pensamiento e ideas totalmente opuestas. De acuerdo a Vargas, la evangelización novohispana no se llevó a cabo sino hasta que los misioneros católicos rescataron y conservaron tradiciones de los indígenas. Fue entonces que los indígenas se cristianizaron sin dejar de lado sus tradiciones paganas. Dios no quiere esto. A pesar de las incongruencias entre ambas ideologías, los dos aceptaron ideas de la otra. Pero Dios es un Dios celoso, lo dice la Escritura en Éxodo 20. No nos confundamos. La Escritura dice en 2 Corintios 6, 14, 15, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas,
¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué compañerismo tiene la vida con la muerte? Si Jesús venció la muerte, ¿por qué alabar a la muerte? Si Jesús es vida, ¿por qué celebrar la muerte? Si tú crees en Jesús, es incoherente que pongas ofrenda porque no estás transmitiendo el mensaje de Jesús. Estás transmitiendo el mensaje de la muerte y Jesús no vino a transmitir ese mensaje porque Él venció la muerte. Si tú eres ateo, es incongruente que pongas ofrenda porque tú no crees en dioses. Y es una manera de adorar a Mictecacihuatl y Mictlantecutli. Si tú no crees en esta mitología, en todo lo que representa y practicas estas tradiciones, estás enviando un mensaje equivocado de quién eres, de tus valores y de tus creencias. No nos confundamos. La Escritura dice en 2 Corintios 6, 14, 15, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. ¿Qué compañerismo tiene la vida con la muerte? Si Jesús venció la muerte, ¿por qué alabar a la muerte? Si Jesús es vida, ¿por qué celebrar la muerte? Si tú crees en Jesús, es incoherente que pongas ofrenda porque no estás transmitiendo el mensaje de Jesús. Estás transmitiendo el mensaje de la muerte y Jesús no vino a transmitir ese mensaje porque Él venció la muerte. Si tú eres ateo, es incongruente que pongas ofrenda porque tú no crees en dioses. Y es una manera de adorar a Mictecacihuatl y Mictlantecutli. Si tú no crees en esta mitología, en todo lo que representa y practicas estas tradiciones, estás enviando un mensaje equivocado de quién eres, de tus valores y de tus creencias. No nos confundamos. La Escritura dice en 2 Corintios 6, 14, 15, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. ¿Qué compañerismo tiene la vida con la muerte? Si Jesús venció la muerte, ¿por qué alabar a la muerte? Si Jesús es vida, ¿por qué celebrar la muerte? Si tú crees en Jesús, es incoherente que pongas ofrenda porque no estás transmitiendo el mensaje de Jesús. Estás transmitiendo el mensaje de la muerte y Jesús no vino a transmitir ese mensaje porque Él venció la muerte. Si tú eres ateo, es incongruente que pongas ofrenda porque tú no crees en dioses. Y es una manera de adorar a Mictecacihuatl y Mictlantecutli. Si tú no crees en esta mitología, en todo lo que representa y practicas estas tradiciones, estás enviando un mensaje equivocado de quién eres, de tus valores y de tus creencias. Celebrar estas tradiciones sin el pleno conocimiento de los valores o antivalores que éstas representan demuestra el alto nivel de desinformación y la falta de cultura de investigación de nuestra sociedad. Es importante que nos atrevamos a poner en tela de juicio nuestras tradiciones como sociedad e individualmente, a analizarlas a profundidad y a reflexionar si los valores o antivalores, las creencias y las afirmaciones que promueve son coherentes con nosotros, con nuestros valores y con el mensaje que queremos proyectar. Recordemos que las tradiciones, como menciona Arévalo, son seleccionadas. Por lo tanto, tenemos libertad como individuos y como sociedad para determinar si prevalecen o no, tomando en cuenta el mensaje que queremos transmitir. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si tú antes no conocías lo que estas tradiciones representaban, dice la Escritura que Dios ha pasado por alto los tiempos de tu ignorancia. Este es el mensaje de Jesús, que en su misericordia hoy quiere pasar por alto los tiempos de nuestra ignorancia, de nuestra desinformación, de nuestra falta de cultura de indagación, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y esto solo es a través de Jesús, quien es el camino,
la verdad y la vida, quien nos puede dar el pan y el agua que sacia nuestra necesidad espiritual, el único que puede resucitarnos para vida eterna. Celebremos la vida, no la muerte. Adoremos a Jesús, no a la muerte. En un esfuerzo por luchar en contra de la desinformación y de la falta de cultura de indagación de nuestra sociedad, te invito a que no te quedes con lo que yo te he dicho aquí. Investiga, indaga, documéntate. No con las primeras páginas que te aparecen en internet, sino con buenos autores. Aprendamos a sustentar, aprendamos a argumentar, aprendamos a buscar buenas fuentes de información. Espero que este podcast te haya sido de bendición. Por favor, compárteme en los comentarios qué piensas. Yo soy Lisbeth Iniestra y esto fue Una Visión Crítica, el Día de Muertos desde dos perspectivas. Que Dios te bendiga.